Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Todo un poco con Sofía. En esta oportunidad les hablaré sobre mi primer trabajo, que fue en una planta de cervecería. Bien, primero quiero comentarles acerca de cómo conseguí este trabajo. Recuerdo que yo estaba saliendo de ya realizar tanto una pasantía como mis prácticas pre y también un poco de gestora de proyectos de investigación y desarrollo en esa misma empresa donde había hecho mis prácticas. O sea, me había tomado como que un tiempo después de retirarme de la empresa para poder terminar la investigación que estaba haciendo sobre un proyecto que tenía, que ya les había comentado anteriormente en mis otros videos, igual los voy a juntar abajo, ¿no? Sobre publicar un artículo científico, ¿no? Que era un proyecto acerca de un financiamiento que nos daba el vicerrectorado de investigación de la UNI, ¿no? Bien, entonces terminando ya el proyecto, la parte experimental y todo ello, yo recuerdo que ya estaba finalizando mis estudios y me pongo a buscar en la bolsa de trabajo de mi universidad puestos laborales, ¿no? En el área que me compete porque ya quería desempeñar mi carrera. Como solo tenía cursos selectivos y ya prácticamente no iba a la universidad todos los días, solo iba una vez por semana, creo. Entonces busco ahí y justo encuentro una oportunidad laboral que mencionaba, bueno, que te pedían que seas egresada y que tuvieras con ciertos requisitos, o sea, que supieras algunos cursos y ello, ¿no? Y que también tuvieras experiencia en ese ámbito. Entonces yo me atrevo a postular, ¿no? A pesar que no tenía la capacitación de los cursos que te pedían, ¿no? Y también la experiencia que te pedían para que uno pueda ingresar al puesto laboral, ¿no? Entonces me atrevo, postulo, y también a pesar que no era egresada, todavía estaba estudiando, me faltaban electivos, pero todavía no era egresada. Entonces postulo y recuerdo que me escribieron para poder hacer la entrevista. Entonces voy a la empresa, ¿no? Para poder hacer la entrevista, y como les había mencionado en mi anterior video, me he dado cuenta hasta ahora que en sí la persona encargada de realizar la entrevista, si sea recursos humanos o el gerente, porque en unas empresas pequeñas el que entrevista normalmente es el gerente. Entonces me he dado cuenta que en las entrevistas uno ahí es donde se da cuenta de que va a ser contratado o no va a ser contratado, de la manera como tú te desempeñas, cómo fluyes al hablar con el que te está entrevistando. Creo que ahí ya puedes como saber si te van a contratar o no, ¿no? Entonces recuerdo que fui a la entrevista, me entrevisté con el gerente, en este caso fue una empresa pequeña, y recuerdo que el gerente me miraba a los ojos, yo me sentía muy intimidada por dentro, ¿no? Pero hacía que no se dieran cuenta en mi forma de hablar cuando me hacían algunas preguntas, ¿no? Entonces, normal, di mi entrevista tranquila, sin nervios. O sea, por dentro sí me moría de nervios, pero por fuera hacía como todo tranquilo, como si supiera todo acerca del puesto al cual yo estaba postulando, ¿no? Que era jefa de control de aseguramiento de calidad, ¿no? Entonces se habrán dado cuenta de que a pesar que no tenía la experiencia suficiente y a pesar que estaba estudiando, me atreví a postular, y en la entrevista fue donde doy a destacar mis cualidades. Y en sí, las cualidades, siento que más que sepas, que tengas un montón de conocimientos, es la manera de cómo fluyes al conversar con otra persona, donde muestras el liderazgo que uno debe tener, porque hoy en día la mayoría de personas simplemente va a cumplir funciones y ya, ¿no? Pero la idea es que tú seas diferente al resto, y la mayoría de empresas quieren líderes, buscan líderes, gente capacitada no solamente en el ámbito de conocimiento, sino en el ámbito emocional, en el ámbito de liderazgo. Entonces eso es lo que evalúan hoy en día en las empresas, ¿no? Que tú tengas esa capacidad de poder resolver problemas ante circunstancias que normalmente suceden en plantas. Entonces se terminó la entrevista. Recuerdo que me dijo que iba a hacer algunas entrevistas más, y de acuerdo a ello me iban a informar si ocupaba el puesto, ¿no?
Entonces así recuerdo que pasó una semana próxima, recibo la noticia de que pues me dieron la oportunidad de ocupar el puesto. Recuerdo que sí, estaba muy emocionada y justo estaba ahí con mi mamá y le comenté, ¿no?, de que había ocupado el puesto. Recuerdo que eso fue a inicios de un año, fue por enero, así que ingreso, justo estábamos saliendo de Año Nuevo e ingreso ya a inicios de enero. Entonces ahí comencé a laborar, ¿no?, en la empresa, ¿no? Bueno, recuerdo que ahí me desempeñaba en el área de calidad, en las cuales, como era una planta de cervecería, tenía ya como que ciertos parámetros, tenía ya como ciertas cosas que tenía que hacer diario, y habían cosas que tenía que planificar para poder optimizar los procesos. Recuerdo que junto con el jefe de planta trabajamos para poder obtener certificaciones para la empresa y así, ¿no? Entonces estuve así prácticamente un año en la empresa y me retiré por motivos personales. Y eso, recuerdo de que las cosas diarias que se hacían en una planta de cervecería era medir la densidad del mosto, porque cuando sacan, o sea, primero les explico un poco de cómo es que se hace la cerveza. Primero, algo así de forma general, de forma rápida. Lo que se hace primero es hacer el mosto. Después de hacer el mosto, se pasa a un tanque ya de fermentación. Ahí tú le agregas la levadura para que pueda fermentar. Normalmente fermenta una semana, dependiendo del tipo de cerveza. Existen las lagers, las ales. Entonces, dependiendo del tipo de cerveza, tiene un tiempo determinado de fermentación. Normalmente fermentan en una semana, pero tú durante ese tiempo tienes que medir la densidad y el pH. La densidad, ¿por qué? Porque normalmente el mosto, también depende del tipo de cerveza. Su densidad al principio está entre 1056, 1086, depende del tipo de cerveza, ¿no? Pero la idea es que baje a 1009. Cuando la cerveza llega a 1009, entonces ya se puede decir que se ha terminado la fermentación. Pero también tienes que medir el pH, porque puede ser que en el transcurso de esa semana, de ese tiempo, puede ser que se haya contaminado. Entonces el pH no puede bajar tanto bruscamente, ¿no? Entonces normalmente cuando termina la fermentación, el pH de una cerveza amarga está entre 4.4, 4.3 aproximadamente, ¿no? Entonces esas son cervezas que están bien. Después de la fermentación comienza la maduración. Normalmente se le da 3 días, 4 días. Muchos de estos parámetros que se han estandarizado ya son de tipo de cerveza seleccionados, ¿no? Entonces, después de la maduración ya se puede como que tener la cerveza lista, preparada. La levadura que sedimenta abajo, eso tú lo puedes reusar. Recuerdo que en ese tiempo estábamos viendo de cómo mantener la levadura para que podamos reusarla. Era la primera, por ejemplo, era la primera generación, segunda generación y así. Y se podían usar esa misma levadura hasta 8 generaciones, pero la idea era cómo mantenerlo para que no se contamine, porque también hay un problema ahí de que cuando tú simplemente guardas levadura puede ser que se contamine. Entonces tienes que buscar la manera adecuada. Es mucha sanitización con respecto al mantenimiento de la levadura, ¿no? Entonces cuando es de primera generación normal tú puedes reusarlo, no hay problema porque ahí está frío. Y eso también es un punto importante, chicos, acerca de las temperaturas a las cuales la cerveza fermenta, está en maduración y ya para que se pueda consumir, ¿no? Entonces eso es importante también. Y recuerdo que sí, eso era una de las cosas que se hacía. Bueno, y también acerca de las buenas prácticas de manufactura, y eso sí tenía que ser muy estricta para que los chicos pudieran cumplir con ello. Prácticamente es limpieza. Prácticamente es eso, las buenas prácticas de manufactura es limpieza, tanto que el mismo personal esté limpio, que tenga sus EPPs completos, que el área esté limpia, no haya hongos, no haya moscas, no haya hongos, no haya mosquitos, que las cosas estén ordenadas, que tengan adecuada iluminación. Eso básicamente es lo que contempla la buena práctica de manufactura. Claro, son más cosas, pero eso es en sí, en resumen, ¿no? Y eso, chicos, entonces así recuerdo que incluso estábamos con el proceso de hacer nuevas formulaciones de cerveza, porque en la planta
recuerdo que se hacían cervezas tanto amargas como dulces. Las dulces eran de maracuyá, manzana, piña, frutos rojos. Entonces estábamos con la idea de poder lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? Un nuevo sabor, ¿no? Entonces para eso también tenían que hacer como que formulaciones primero en el laboratorio y ello, ¿no? Recuerdo que así hacíamos muchas cosas más para poder experimentar el tema de tanto los concentrados que se agregaban a las cervezas dulces y ello, ¿no? Y básicamente eso era el trabajo, no era tan complicado, era rutinario, sí, y también tenía que darle como que mejoras para que se puedan optimizar algunos procesos. Entonces, por ejemplo, si se hacía A, B, C, la idea era que se vaya de A a C y ya no pasar por B. Y eso era optimizar el proceso sin que se vea afectado ya el producto final, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se hacían. Recuerdo ahí que estuve laborando en la empresa por un año y como les comenté me tuve que retirar por problemas personales. Y eso, ¿no? Fue muy bonito la experiencia, la verdad. Recuerdo que la primera vez que me hicieron probar una cerveza dulce, y justo de la planta, estuvo muy rica, la verdad nunca había probado una cerveza dulce. La mayoría que me hicieron probar cervezas eran cervezas amargas y pues no me gustaba, a mí no me gusta la cerveza amarga, pero cuando probé la cerveza dulce era muy rica. Y eso, chicos, ¿no? Entonces, igual les voy a ir comentando un poco más ya extenso de cómo es la importancia de la entrevista para poder ya obtener un trabajo formal. Muchas gracias, chicos. Igual iré publicando más adelante algunos videos